¿Alguna vez has experimentado una coincidencia? ¿A cuántos le ha pasado que durante su día les pasa como una coincidencia, verdad? Puede que esta semana te hayas encontrado con un evento, un suceso que parecía casual, muy casual, pero que al mismo tiempo parecía estar relacionado o conectado con algo más. Quizás en esta semana no, pero estoy seguro que les ha pasado en alguna ocasión. Quizás por medio de una persona que les habló, con la que se toparon, con algo que sucedió en la carretera, en su trabajo, algo que escuchaste, algo que viste. Parece que en la vida a menudo nos encontramos con acontecimientos que son coincidencias, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Parece que la vida está llena de coincidencias. No sé usted, pero es lo que yo he notado. Y quizás al momento no siempre parecen muy importantes, pero después de tiempo nos damos cuenta cómo impactaron nuestra vida, ¿sí? Cómo impactaron nuestra vida y que todo estaba conectado de alguna manera u otra. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Quiero compartirles un ejemplo personal de mi esposa y yo y mi hijo. Hace como casi 3 años sucedió que enviaron a mi esposa a hacerse unos estudios de sangre y salió que tenía una condición donde los niveles ácidos biliares que produce el hígado estaban muy elevados, ¿sí? Una condición llamada colestasis del embarazo. Arriba del nivel 10 es considerado elevado, arriba de nivel 10. Bueno, el de mi esposa estaba arriba de 200. Y fíjese, a causa de eso no podrían dejar que llegara a las 40 semanas de gestación del bebé, ya que corría un gran riesgo de que el bebé muriera en el vientre. Así que los doctores procedieron a inyectarle esteroides en su pancita para que los pulmones del bebé se pudieran desarrollar más rápido, ya que tendrían que inducir el parto a las 36 semanas. Entonces, ese esteroide que le inyectaron a mi esposa para el bebé tardaría 3 días para tomar efecto. 3 días. Ella recibió la inyección el viernes y para el lunes se le rompió la fuente. Viernes, sábado, domingo, lunes, 3 días. Estaba en el hospital el lunes, ¿verdad? Nos dijeron que intentarían mantener al bebé una semana más en el vientre, porque apenas iba a cumplir 34 semanas, pero el martes por la madrugada las contracciones de mi esposa empeoraron bastante y terminando con un parto por cesárea de emergencia, ¿okay? Entonces, al nacer nuestro hijo Robert, el doctor se había dado cuenta que el bebé había hecho popó en el vientre. Y eso es muy peligroso. Se hizo popó en el vientre por causa de estar bajo mucho estrés por esa condición que mi esposa tenía. Cosa que el doctor no sabía, que el bebé estaba bajo estrés en el vientre. Y es muy, muy peligroso. Nuestro hijo nació a las 33 semanas de gestación. Justo 3 días exactos después de que mi esposa la inyectaron con esos esteroides. 3 días exactamente después de esa inyección, lo que debería de haber pasado el tiempo para que haga efecto la inyección, es cuando nació nuestro hijo. Justamente cuando el esteroide había tomado efecto en los pulmones de nuestro hijo, es cuando todo se hizo, ¿verdad? Nació nuestro hijo. Ni un día más, ni un día menos. Robertito requirió oxígeno por solo 1 día y medio, y después sus pulmones estaban suficientemente fuertes para funcionar por sí solos. Por causa de estar bajo estrés, el bebé, si hubieran esperado solamente 1 día más,
él no hubiera sobrevivido. Los doctores o cualquier otra persona le pueden llamar a esto una coincidencia, pero yo creo que para Dios no existen las coincidencias. No sé usted, pero yo creo que nuestro Dios no es un Dios de coincidencia. No sé qué es lo que usted ha experimentado en su vida, pero mi Señor tiene todo planeado. No sé usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es mi testimonio, nuestro testimonio. Estoy seguro que usted tiene su testimonio, donde ha experimentado esto. Entonces he titulado el tema de hoy, no es coincidencia. Voltea a tu lado y dile a tu vecino, no es coincidencia. Mientras que meditaba en este tema, en varios versículos durante la semana y en cómo el Señor obra en nuestras vidas personales, me preguntaba, ¿qué es una coincidencia de acuerdo a la Biblia? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es una coincidencia de acuerdo a la Biblia? ¿Cuántos quieren saber qué es una coincidencia de acuerdo a la Biblia? De acuerdo al Señor. La palabra coincidencia se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento. One time. The word coincidence is used only once in the New Testament. ¿Y saben por quién fue usada? Por Jesús. En la parábola del buen samaritano. Una sola vez usó la palabra coincidencia. Ahora, si leemos varias traducciones de Lucas 10:31, que es donde está la parábola del buen samaritano, nos daremos cuenta de que Jesús usa la palabra coincidencia o también casualidad, que es sinónimo a coincidencia. Él dijo en Lucas 10:31, coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Esta es la versión Reina Valera revisada. Y otra versión dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Estas dos traducciones son las más exactas y fieles al documento original. ¿Sí? Ahora, si vemos este versículo, hermano y hermana, si vemos este versículo, Lucas 10:31, quiero que lo apuntes. 10:31, si lo vemos en el lenguaje original, la palabra coincidencia se traduce del griego sinkrian. Es la palabra griega original, del texto original. Sinkrian. Apúntelo. Yo sé que está media rara, pero apunte la palabra. Esta palabra es una combinación de dos palabras, sin y crián. Sin y crián. ¿Ok? Entonces la palabra sin significa junto con. Together with. La palabra sin significa junto con. La palabra crián significa del Señor o supremo en autoridad. Apúntelo. Kirián significa del Señor supremo en autoridad. Entonces, una definición bíblica de la palabra coincidencia de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a Jesús, sería esto: lo que ocurre conjuntamente por la providencial disposición de las circunstancias por parte de Dios. No sé si me está entendiendo, no sé si le hizo un clic. Lo que ocurre conjuntamente por la providencial disposición de las circunstancias por parte de Dios. Esto quiere decir que aún las circunstancias están bajo el perfecto plan de Dios. Esta es la definición de coincidencia de acuerdo a Jesús mismo. Ahora, quiero decirte que para los que están dentro de la voluntad de Dios, para los que viven una vida que honra a Dios,
una vida de santidad, de fe y obediencia al Señor, lo que ocurre en tu vida, en mi vida, que parezca ser coincidencia, en realidad es una ocurrencia providencial de parte de Dios. No sé si me están poniendo atención. Lo que ocurre en tu vida, hermano y hermana, si tú estás dentro de la voluntad de Dios, en obediencia y santidad, honrando al Señor, lo que ocurre en tu vida que parezca ser una coincidencia, en realidad es una ocurrencia providencial de parte de Dios mismo. No sé si le puedes dar gloria al Señor por eso. No sé si están medio dormidos todavía, pero hay que despertarse, porque la palabra del Señor es verdad. Aunque en ese momento, si tú estás dentro de la voluntad de Dios, viviendo un estilo de vida de acuerdo a la palabra que honra al Señor, aunque en el momento parezca esa situación, esa coincidencia media negativa o insignificante, te lo vuelvo a decir, lo que ocurre en tu vida que parezca ser coincidencia, en realidad es una ocurrencia providencial de parte de tu Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Es extraordinario la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Extraordinario, sobrenatural. Ahora, esto nos puede llevar a preguntar, bueno, entonces las coincidencias existen para Dios. Me acabas de decir que Dios no es un Dios de coincidencias. La respuesta es sí y no. Las coincidencias existen para Dios, sí y no. Te voy a decir por qué. En el contexto humano se puede decir que sí existen. Nosotros somos hijos de Dios, somos humanos, vivimos en esta tierra pecaminosa. Entonces, en este contexto se puede decir que sí existen, pero son simples casualidades accidentales. Pero en el reino de Dios existen con otro contexto, con otra definición completamente diferente. ¿Me entienden? Do coincidences exist then? Voy a hablar en inglés ahora. Do coincidences exist? In the human context, yes, they do. You can say that they exist, but they are simple. It's a simple, a casual and an accidental situation. But in the kingdom of God, they exist in a different context, in a different definition. That's completely different. Las coincidencias son eventos. Aquí está la definición de una coincidencia de acuerdo a la Biblia para el Señor. Las coincidencias son eventos que suceden en el momento perfecto y planeado de Dios para acercarnos a Él y cumplir su voluntad perfecta. Esto como que contradice la definición humana de una coincidencia, ¿verdad que sí? Porque se supone que una coincidencia no es planeada, pero para el Señor todo está bajo su plan perfecto, bajo su voluntad perfecta. Apúntalo bien. Las coincidencias son eventos que suceden en el momento perfecto y planeado de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a Él y para cumplir su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no son casualidad, no es accidental para Dios las coincidencias. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted lo ha escuchado, estoy seguro, ojalá. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Cuántos aquí son llamados de Dios? A ver, vamos a ver las manos. El 85% son llamados de Dios. Los que son llamados de Dios son hijos e hijas de Dios. Si tú no te consideras llamado del Señor, pues no te consideras hijo de Él. Tú y yo somos llamados, somos hijos de Dios. Los que son salvos son hijos de Dios.
No todo el mundo es hijo de Dios o hija. Tenemos un llamado para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Tenemos un llamado de cumplir su propósito en nuestra vida. Ahora, de acuerdo a este versículo, cuando vivimos bajo su propósito, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, no nuestro propósito, es cuando todas las cosas nos ayudan a bien. Es cuando las cosas nos ayudan a bien. Si no vives bajo el propósito de Dios, las cosas no te ayudarán a bien. Los que aman a Dios, o sea, los que viven en obediencia, honrando a Dios, con su estilo de vida, en lo privado, en lo secreto, no aquí en la iglesia, esos son a los que todas las cosas les ayudan a bien. Es muy fácil, lo he dicho muchas veces, venir a la iglesia y pretender que somos cristianos. Pero ¿qué hacemos en el trabajo? ¿Qué hacemos en la escuela? En el hogar. Una persona que contradice lo que dice que es, no es lo que dice que es. Una persona que contradice con acciones lo que dice que es, en realidad no es lo que dice que es. ¿Sí? Vamos a leer Juan 14:23. No le dije a los muchachos, pero vamos a leerlo. Juan 14:23. Dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Obediencia es lo que dice aquí. Amor es lo mismo a obediencia. Love is the same, is equivalent to being obedient. Entonces, ya sabemos el significado bíblico de la coincidencia. Ahora vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia de cómo Dios usa las coincidencias. Lo que parece ser coincidencia para los humanos, es decir, para llevar a cabo su plan, su voluntad, su propósito. Ahora, te voy a pedir, hermano y hermana, que mientras que veamos estos ejemplos, trates de recordar esos acontecimientos en tu vida que parecían ser coincidencias, esos eventos que parecían muy casuales, pero después te diste cuenta que era Dios obrando en tu vida. Recuérdate de eso mientras que veamos estos ejemplos. Ejemplo número 1, José y María. Uno de mis ejemplos favoritos de cómo Dios usa las coincidencias o casualidades para llevar a cabo su voluntad es la historia de José y María. María estaba embarazada de Jesús. El profeta Miqueas en el Antiguo Testamento había predicho en Miqueas 5:2 que un gobernante naciera en Belén. Un gobernante, o sea, está hablando de Jesucristo, de nuestro Salvador. Un gobernante va a nacer en Belén. Fue su profecía. Antes de que naciera Jesús, pon mucha atención, antes de que naciera Jesús, César Augusto mandó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. No sé si lo han leído. Mandó a hacer un censo en todo el imperio romano. Todos tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse a ese censo. ¿Ok? Resulta que José era descendiente de David, del rey David, y por tanto tenía que ir a la ciudad de David porque es su ciudad de origen, que era Belén, para ser censado junto con María, su esposa. ¿Ok? Ahora, puede parecer esto una simple coincidencia que se hizo este censo en el preciso momento cuando Jesús está a punto de nacer, para que se cumpliera la profecía que decía que iban a ser un gobernante en Belén. En el preciso momento cuando Jesús está a punto de nacer, para que se cumpliera la profecía, el Señor Jesús naciera en Belén. Pero no era coincidencia, era el plan perfecto de Dios. Fíjate, Dios usa lo que Él quiera
para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo su plan. Dios usará hasta el gobierno, hasta las leyes, para llevar a cabo su propósito, su voluntad. Muchas veces no nos gustan las leyes que hace el gobierno. No nos gusta pagar impuestos, no nos gusta esto, no nos gusta el otro, no nos gusta el gobernador de Texas, el presidente anterior, el que está ahorita. No nos gusta nada del gobierno. Pero se nos olvida que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y se nos olvida que Dios no está tratando de hacer tu voluntad. A veces se te olvida que Dios no está aquí para hacer tu voluntad por medio del gobierno. No. Yo creo que a Él no le importa tu voluntad. Dios no está aquí para hacer nuestra voluntad. Dios puede usar el gobierno, que se apruebe una ley para que suceda algo, para que eso lleve a cumplir su plan perfecto. ¿Cuántos están de acuerdo? Número 2, José. No el mismo José que acabamos de ver. José el soñador. Si vemos en Génesis, vemos la historia de este José. Vamos al libro de Génesis 37, 25 al 28. Dice: entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Dijo: venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José del pozo, ¿verdad? Subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. No sé si te has dado de la coincidencia aquí. José, el soñador, fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes, de que por casualidad venían en camino a Egipto. José había ido a llevar comida a sus hermanos, que cuidaban rebaños, al mismo tiempo que pasaban estos comerciantes dispuestos a comprarlo y venderlo como esclavo en Egipto. ¿Usted cree que esto pasó por coincidencia? Al final se convirtió en el segundo al mando del faraón y salvó a su propio pueblo de morir de hambre. Este llamado evento coincidental, casual, tal tuvo que suceder para que Dios cumpliera el propósito que tenía para la vida de José. Él tenía que ser vendido como esclavo. Tenían que pasar a alguien dispuesto a comprarlo, porque los hermanos todavía no pensaban en venderlo, hasta que vieron esas personas y pensaron: mira, yo creo que ellos estarán dispuestos a comprar a nuestro hermano. Vamos a sacarle dinero a nuestro hermano. Si no hubieran pasado esos hombres ismaelitas, quizás no se hubiera vendido José. Este llamado evento coincidental tuvo que suceder para que Dios cumpliera el propósito que Él tenía para José. Hay eventos coincidentales en tu vida que Dios ha permitido pasar para llevar a cabo su plan y su propósito. Imagínate si José hubiera tratado de escapar. ¿Te has puesto a pensar? José era un muchacho joven, fuerte, podía correr, hubiera podido tratar de escaparse. Hay eventos coincidentales en tu vida que Dios ha permitido pasar para llevar a cabo su plan y su propósito. Hay muchas veces que estos eventos no son muy agradables, como el ser vendido como esclavo. No trates de escapar.
aunque parezca la situación muy negativa. Imagínate si José hubiera tratado de escapar. No te alejes de Dios, no trates de escapar, no te alejes de Dios mientras que pases por una prueba, por una coincidencia como esta. Yo creo que José, como lo dije, fácilmente hubiera tratado de escapar. Quizás hubiera podido lograrlo en varias ocasiones mientras que estaba en la cárcel también. Pero ¿qué hubiera pasado con su propósito? ¿Qué hubiera pasado con el propósito para la vida de José? Muchas veces como seres humanos nos creemos muy inteligentes, muy sabios, muy hábiles y tratamos de escapar con nuestras propias fuerzas. Ahora, si estás en la voluntad de Dios, vas a pasar por pruebas, es seguro. Vas a pasar por dificultades. Y esas dificultades muchas veces son pruebas que el Señor permite. Y es necesario pasar por esas pruebas. Muchas veces esas pruebas parecen coincidentales, pero son necesarias para que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Y si tú te tratas de escapar, si tú tratas de huir, si tú tratas de alejarte de Dios, de hacer algo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan, tu propósito, tus planes, ¿qué va a pasar con tu propósito? Nada. Nada. Tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso difícil. Tienes que estar dispuesto a pasar por esa coincidencia que parece difícil, esa coincidencia que quizás te lleve a una prueba muy difícil. Muchos aquí están pasando por una prueba muy difícil, pero déjame decirte, es necesaria. Muchas personas aquí han perdido su trabajo. Quizás sea necesario porque eso se ha hecho tu Dios. Muchos aquí han perdido su negocio. Quizás sea necesario porque tu Dios se ha hecho el dinero. Muchos aquí han perdido un familiar. Muchos aquí han perdido seres queridos. Quizás sea necesario. No lo sabemos. La voluntad del Señor a veces es difícil de entender, pero es necesaria. Entonces, tu proceso, hermano y hermana, esa coincidencia que te lleve a algo, a un evento no tan agradable, es necesaria. Así como para José, fíjate lo que pasó después en su vida. Fíjate cómo Dios obró en su vida. ¿Te acuerdas de la vida de José? He became second in command right under the Pharaoh because he was obedient to God. But he went through tough times. Pasó por tiempos muy difíciles. Ahora, nos regresamos a ese momento coincidental en la vida de José. Está en el pozo. Los hermanos ven a los ismaelitas que vienen a vender cosas a Egipto y piensan, por coincidencia, mira, aquí están unas personas dispuestas a comprarlo. Desde ese momento marcó la vida de José. Quizás la coincidencia que tú pases, la prueba que tú pases, va a marcar tu rumbo. Tenemos que estar dispuestos a pasar por esa dificultad. Dios acomodó todos los eventos grandes y pequeños perfectamente. Conectó todo perfectamente. Lo que parecía coincidencia, pero todo estaba bajo el propósito de Dios. Todo estaba bajo el plan perfecto de Dios. Todo estaba bajo la voluntad perfecta de Dios. José vivió una vida de obediencia a Dios. Este es otro punto. No puedes decir que estás bajo la voluntad de Dios y que las coincidencias que ocurren en tu vida son parte del plan de Dios si no vives una vida de obediencia a Dios. José era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hizo él cuando se le presentó la tentación? Huyó, corrió del pecado. Cuando a ti se te presenta una tentación,
¿qué haces? A personas que son obedientes, que huyen del pecado, no solamente aquí en la iglesia, sino en lo privado, en lo secreto, en tu hogar, donde nadie te está viendo. Cuando tu esposa no te está viendo, cuando tus hijos no te están viendo, cuando tu jefe no te está viendo, cuando tus padres, cuando tus pastores no te están viendo. Ahí nos daremos cuenta si estás viviendo bajo la voluntad perfecta de Dios. Para las personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia, en amor, en temor al Señor, Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien, como acabamos de leer en Romanos. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Felipe y el eunuco. ¿Se acuerdan de esa historia? Felipe y el eunuco. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Usted léalo. Es muy largo para leerlo ahorita. Hechos 8, 26 al 40. Déjeme tomar agua, ¿ok? Hechos 8, 26 al 40. Vemos la historia, una historia de coincidencia, una historia de casualidad. We see another story of a coincidental event. Felipe y el etíope eunuco. Este eunuco era alto funcionario de la corte de la reina de Etiopía, ¿ok? Y él había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Venía de viaje. He was on a trip traveling to Egypt. He was part of the queen of Ethiopia's high court, okay? He was traveling to Jerusalem. Debido a quien era él y a las reglas judías, acuérdense, él era un eunuco. ¿Sí saben lo que es eso? Bueno, le voy a pedir que lo estudie en su casa. Cuando lo estudie, se va a dar cuenta, ¿ok? Debido a quién era él y las reglas judías, que eran muy estrictas, este eunuco no tuvo éxito a acceder al templo. Pastor, creo que es necesario explicar qué es un eunuco. Un eunuco es una persona que por en la sociedad de ese tiempo se le quitan su parte masculina. ¿Ok? Entonces él no puede producir semen, no puede tener hijos e hijas. ¿Ok? Ese es un eunuco. Esto se llevaba a cabo en esos tiempos, acostumbraba a las personas que estaban en funciones muy altas en los reinos de los reyes y las reinas, ¿ok? Entonces, imagínate, las leyes judías son muy estrictas. Imagínate un eunuco viniendo a tratar de entrar a Jerusalén. Se puede notar quién es un eunuco, porque un hombre que no tiene esas partes no produce las hormonas necesarias para verse como un hombre. Se empieza a ver más como una mujer, porque no está produciendo testosterona, las hormonas necesarias para verse como un hombre. Entonces la gente se da cuenta quién es un eunuco en Jerusalén. No le permitían entrar por esa razón. ¿Ya entienden un poco? Debido a quién era él y a las reglas judías, no tuvo éxito a acceder al templo. Pero era persistente, era muy persistente el eunuco, y quería aprender más sobre Dios. Fíjate, él quería aprender más sobre el Señor. Así que él encuentra, pon mucha atención, este eunuco encuentra y compra un rollo de una porción del Antiguo Testamento, porque él tenía ese anhelo de aprender del Señor. Él compra este rollo de una porción del Antiguo Testamento para leerlo en su viaje de regreso en carro a Etiopía. Ese rollo que compró, casualmente, por coincidencia,
resultó ser una copia del libro de Isaías. Entonces, por casualidad, Felipe el evangelista, que estaba cerca por casualidad, mientras que el eunuco regresaba a Etiopía, se acercó a su carro, al carro del eunuco, y simplemente le preguntó si el eunuco entendía lo que estaba leyendo. Por casualidad. Casualidad. Entonces Felipe le ayudó finalmente a convertirse al cristianismo y bautizarse. Ahora, esta es la parte muy asombrosa. Por su parte, el eunuco no se había dado por vencido, ¿verdad? Tras no poder entrar al templo para adorar a Dios, sino que se consiguió este rollo que acabamos de mencionar de las escrituras para leer. Lo más interesante es que, curiosamente, casualmente, coincidentalmente, el rollo que compró era efectivamente Isaías, que en otra parte, Isaías 56, nos dice que los eunucos también pueden encontrar salvación. Qué confirmación para este hombre eunuco. Él casualmente compró este rollo sin saberlo, sin saber qué decía Isaías, porque acuérdate, él estaba tratando de aprender de Dios. Él no sabía lo que estaba comprando, lo que decía Isaías. Entonces el eunuco compró el rollo y Isaías 56 dice: los eunucos también pueden encontrar la salvación. ¿Tú crees que esta es una casualidad? ¿Crees que esta es una coincidencia? Dios obra de maneras sorprendentes. Dios obra de maneras sobrenaturales. Esta es una prueba de que Dios usa lo que parece ser casualidad, lo que parece ser coincidencia, para acercarnos a Él. Para acercarnos a Él. Dios usa las coincidencias, lo que es coincidencia para tu contexto humano. Dios usa. Wow, no sé usted, pero esto me fascina. La palabra de Dios es increíble. El último ejemplo, tú y yo. Tú y yo. Podríamos pasar todo el día hablando de ejemplos de coincidencias y de casualidades en la Biblia. Todo el día. Hablar de historias, de ejemplos, de historias extraordinarias en la Biblia. Por favor, pongan el último ejemplo en la pantalla. Pero creo que el mejor ejemplo de una coincidencia o de una casualidad por parte de Dios somos tú y yo, nosotros. Ahora, acuérdate, la palabra coincidencia tiene un significado completamente diferente para Dios. Completamente diferente. Es más, se los voy a recordar. Vamos a regresar a tus notas. Ojalá estés tomando notas. Acuérdate, la palabra coincidencia se traduce del griego sinkirian, que es una combinación de dos palabras, sin y kirian. Sin significa junto con, kirian significa del Señor, supremo en autoridad. Entonces, una definición bíblica de coincidencia sería lo que ocurre conjuntamente por la providencial disposición de las circunstancias por parte de Dios. Las coincidencias son eventos que suceden en el momento, lo voy a repetir, en el momento perfecto y planeado de Dios para acercarnos a Él y cumplir su perfecta voluntad. Wow. No sé si a ti te emociona la Biblia. ¿Qué es lo que te emociona? ¿La novela? A mí no me importa la novela. ¿Qué es lo que te emociona a ti? ¿La palabra de Dios?
Te animo a que la leas. Te animo a que la estudies para que te anime más, para que te emocione más. La palabra de Dios es extraordinaria. El mejor ejemplo de una coincidencia o casualidad de parte de Dios es tuyo. Ahora, nos acordamos de la definición de coincidencia, que tiene un significado completamente diferente para Dios. Estoy 100% seguro que has vivido momentos que parecen coincidencias, donde Dios te libró de quizás un accidente. A ver, ¿a cuántos los ha librado el Señor de un accidente? De la muerte, quizás. De algo malo. Estoy 100% seguro que Dios te ha permitido conocer a ciertas personas para que te acerques a Él. A ver, vamos a ver las manos. El Señor te ha permitido conocer a ciertas personas para que tú te acerques a Él. Este es otro tema muy diferente, las amistades. ¿A quién le llamas tus amigos? Un amigo es el que te empuja, el que te lleva hacia la voluntad de Dios, el que te anima a buscar a Dios, el que te anima a no pecar, el que te anima a hacer lo que le agrada a Dios, al que le interesas tú. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quién te estás juntando? Estoy 100% seguro que Dios te ha permitido conocer a ciertas personas para que te acerques a Dios. Como el eunuco que conoció a Felipe. Por casualidad, por coincidencia. Conoció a Felipe. Y Felipe fue lo que el Señor usó, esa coincidencia, para que el eunuco se acercara a Dios, para que él fuera salvo. Wow. Estoy 100% seguro que Dios te ha permitido pasar aún por momentos difíciles en tu vida, como a José, que acabamos de leer. Yo sé que muchos aquí están pasando por momentos difíciles, por tiempos de prueba, de dificultad. Pero como a José, todo tenía un plan. El Señor lo permitió para llevar a cabo su plan. Pero quizás tú no te has dado cuenta todavía. No te has dado cuenta que esa prueba, esa dificultad que estás pasando ahorita, no te has dado cuenta que es parte del plan de Dios. No es coincidencia. Estoy 100% seguro que Dios ha permitido que cierto evento suceda en tu vida para acercarte a Él y cumplir su perfecta voluntad, como José y María que fueron a Belén. Pasen los músicos, por favor. Lo que parece ser una coincidencia para nosotros está planeado por Dios, para los que están en su voluntad, para los que viven en obediencia, para los que se someten al Señor, para los que son temerosos del Señor, para los que honran al Señor, no solamente aquí en la iglesia o no solamente con el venir una vez al mes. Muchos lo hacen. Para los que honran al Señor en lo privado, las cosas obran para bien. Póngase de pie, hermano y hermana. Para los que viven una vida que honra a Dios, no para los religiosos. Los religiosos son los que dicen saber la palabra de Dios mucho, ¿verdad? Pero no la practican. ¿Se acuerdan de los fariseos? Desafortunadamente hay muchos fariseos en las iglesias. A esas personas las cosas no obran para bien. El Señor odiaba a los religiosos. El Señor odiaba a esos fariseos. Le daba asco. Y a mí también.
los que viven en santidad, en fe y obediencia, lo que ocurre en tu vida, aunque parezca ser una coincidencia, hermano, hermana, una casualidad, en realidad es una ocurrencia providencial de parte de Dios. Aunque en ese momento parezca negativa, aunque en ese momento parezca insignificante, es parte del plan de Dios. Ahora te quiero decir, tú, usted, hermano y hermana, amigo, amiga, no es una coincidencia. Usted no es una coincidencia. No sé qué es lo que te han dicho de ti. Quizás te han dicho tus padres: a ti ni te queríamos tener. Tú no estabas planeado. Usted no es una coincidencia. No es coincidencia que usted está aquí. Mire, está sirviendo al Señor. El Señor lo va a llevar a lugares aún más altos, porque Él mira su honestidad y su humildad. Para los que se creen muy la gran cosa, el Señor no los honra. Para los que se creen muy espirituales, muy buenos, el Señor no los honra. El Señor ve su honestidad, hermano, y su humildad. Tú no estás aquí por casualidad. You are not here by coincidence. You are not here by coincidence. It is not an accident that you are here today. No es un accidente que tú estás aquí en esta mañana, en esta tarde ya. Tal vez alguien te invitó aquí hoy. Déjame decirte, no fue una coincidencia. Dios tiene un plan específico para ti. Toda tu vida has luchado. Toda tu vida has batallado con soledad, con ansiedad, con depresión, con mucho estrés. Has batallado financieramente. Has batallado en tu hogar, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Toda tu vida has fallado. Has batallado, has luchado. Pero fíjate, no es coincidencia. Dios tiene un plan para ti. Toda tu vida ha llevado hasta este momento específico. Toda tu vida ha llevado para este momento específico. All your life you've been struggling, maybe. You've been struggling with your family, with your wife, with your kids, with your finances, with stress, with anxiety, with depression, with so many things, with stress, with purpose. You don't know what you're here for, maybe. All your life is summed up to this moment right now. And the Lord is close to you, and He wants to change the direction of your life today. Toda tu vida ha llevado a este momento, y el Señor quiere cambiar el rumbo de tu vida en este preciso momento. No es casualidad. No es casualidad. No es coincidencia. Muchos de ustedes luchan mucho, pero es porque quizás no están obrando bajo la voluntad de Dios. No han buscado la presencia del Señor. Hoy te pido, te ruego, humíllate ante su presencia. Humíllate ante su palabra. Séle obediente y verás cómo el Señor va a obrar en tu vida. Te lo vuelvo a decir, no eres coincidencia, no estás aquí por coincidencia. Mientras que adoramos unos momentos, te voy a pedir que medites en esta palabra. Medita en lo que acabas de escuchar. Aplícalo a tu vida. Cristo, yo
Levántele tus manos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Es tiempo de humillarnos ante su presencia. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Díselo una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Le voy a pedir a todos los que esta palabra les ha tocado, ha impactado su vida, su corazón. Si tú sientes el llamado de Dios, pasa aquí al frente. Si tú has experimentado la bondad de Dios en tu vida, pasa aquí al frente. Es tiempo de rendirnos, porque muchos aquí piensan que están aquí por coincidencia. Muchos piensan que lo que ha pasado en su vida es coincidencia y piensan que no tienen un propósito en la vida. Se han olvidado del plan de Dios para sus vidas. Muchos aquí se han desviado. Muchos aquí continuamente vienen a pedirle perdón, pero siguen en el mismo pecado. Es tiempo de arrepentirnos. El que no vive en santidad no verá al Señor. Es tiempo de rendirnos al Señor. El Señor tiene un plan para tu vida, un plan hermoso para tu vida. Fíjate, el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes por qué? No nomás por cualquier razón, sino porque Él quería salvarte a ti, sino porque Él tiene un propósito para ti. Tiene un plan para tu vida, un plan bueno. Toda tu vida ha llevado a este momento. Toda tu vida ha llevado a este momento. Es tiempo de rendirte. Es tiempo de rendirte. Hoy te voy a pedir que le pidas perdón al Señor por tus pecados. Dile al Señor todos tus pecados. Dile al Señor, perdóname por esto y por lo otro. Vamos, díselo. Perdóname por pensar que yo no tengo un propósito en la vida. Perdóname por pensar que yo estoy aquí por casualidad, por coincidencia nomás. Perdóname por olvidarme de ti, de tu poder, de que tú tienes algo especial para mí. Perdóname por no serte obediente. Perdóname por no leer tu palabra. Perdóname por escuchar las voces de mi alrededor y prestarles más atención a ellas que a tu palabra. Perdóname por perder el enfoque de la meta final. Perdóname. Hoy dile al Señor, reconozco que tú tienes un plan para mi vida. No importa mi edad, dile, no importa mi edad. El Señor tiene un plan para tu vida, hermano y hermana, amigo, amiga. Vamos a cantar de su fidelidad. Tu fidelidad incomparable es.
bendito Dios. Vamos, dice, grande es tu fidelidad. Dile, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Bendito Grande es tu Hay muchos jóvenes y aún adultos que luchan con una crisis de identidad, más por lo que escuchamos en el mundo, que la gente se identifica de diferentes formas. Pero cuando tú te das cuenta que tu identidad está en Jesús, te darás cuenta que el Señor tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida. Tu identidad no está en lo que dice el mundo, no está en lo que dicen las noticias, no está en lo que dice la sociedad, no está en lo que dicen tus padres, tus amigos, no está en lo que diga yo quizás. Tu identidad está en Jesús. Tú conocerás tu plan, tu propósito divino cuando conoces a Jesús, cuando conoces su palabra. Hoy, joven, te animo a que te rindas al Señor. Yo estuve ahí un tiempo que no sabía qué hacer con mi futuro. A veces dudaba, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? What's your plan for my life? What do I do next? ¿Qué hago ahora? ¿Qué estudio ahora? ¿Qué trabajo aplico ahora? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pero cuando me rendí totalmente a la voluntad de Dios, a su palabra, en obediencia, es cuando yo me di cuenta que cuando yo esté en su voluntad, las cosas obrarán para bien y yo no tendré que preocuparme. Porque fíjate, cuando tú estás en obediencia bajo la voluntad de Dios, tu respuesta automática va a ser hacer su voluntad, hacer lo que a Él le agrada. Entonces hoy te animo, acércate a Dios, busca a Dios, porque cuando tú lo haces, automáticamente vas a hacer su voluntad, porque el Espíritu Santo te va a dar el poder para hacerlo. Vamos a cantar una vez más y lo voy a pedir a todas las personas que están asignadas a orar por las personas. Sigan cantando. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito
es grande. Vamos, díselo, tu fidelidad. Tu fidelidad Incomparable. Oh, no hay nadie como tú. nadie como tú, bendito Dios. Grandes. Una vez más, díselo, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú quebrantas nuestros corazones, nos llevas al arrepentimiento. Hoy nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad que hemos cometido en contra de ti. Hoy queremos buscarte más, queremos obrar en tu voluntad, estar bajo tu plan, pero reconocemos que para hacer eso tenemos que buscarte, tenemos que serte obedientes. No hay un secreto, una clave secreta, no hay algo escondido en la Biblia, no hay algo escondido en un libro que podamos leer para encontrar un secreto, para encontrar la eternidad con Dios, para ser mejores. No hay un secreto. Tu respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios. Tu respuesta, tu clave, tu propósito, tu plan está en la palabra de Dios. Hoy reconocemos eso, Señor Jesús. Ayúdanos a obrar en tu voluntad. Mucha gente está siendo tocada en esta mañana. Grande es tu fidelidad. No te canses de adorarle mientras que ministramos a las personas. Tu fidelidad es grande. Es grande. Ahí en donde estás, en tu lugar, el Señor te está hablando. El Señor te está acercando a Él. Hoy es el tiempo de clamar por tu familia. Hoy es el tiempo de clamar por tu futuro. Hoy es el tiempo de buscar el rostro del Señor. Toda tu vida ha llevado a este momento. No pierdas esta oportunidad casual. No pierdas esta coincidencia, este servicio, este momento. Es tu tiempo ahorita para ser salvo. Es tu tiempo ahorita para cambiar el rumbo de tu vida. Es tu tiempo para cambiar el rumbo de tu familia, el rumbo de tu futuro, de tu carrera. Es el tiempo oportuno para hacerlo. Es el tiempo para rendirte ante su presencia, ante su voluntad. Humíllate, iglesia. Humíllate hoy, que no sabes qué te pasará al salir. Humíllate hoy mismo. No pierdas tiempo, el tiempo se está acabando. Hay una urgencia. El mundo va de peor en peor. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de pedirle perdón. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Unos minutos más. Tu fidelidad incomparables, parables. Nadie como tú, bendito, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es. Grande es tu fidelidad. Grande, grande es
vez más díselo. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por hablarnos. Gracias porque no fue una coincidencia llegar en esta mañana y escuchar esta palabra. Hoy, Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a honrarte con nuestro estilo de vida, en lo secreto, cuando el pastor no nos ve, cuando nuestra familia no nos ve, cuando estamos en lo secreto, en lo privado. Ayúdanos a honrarte. Muchos aquí están atados a un pecado específico. Están encadenados y por eso no han podido rendirle la vida al Señor por completo. Muchos han abierto una ventana en sus vidas y ahora están atados, esclavos de un pecado, de una adicción. Hoy el Señor te puede liberar. Hoy el Señor te puede liberar de ese pecado que tú haces en lo secreto. Hoy el Señor te puede liberar. ¿Estás dispuesto a ser liberado? ¿Estás dispuesto a ser cambiado por el poder de Dios? No se trata solamente de decir amén. Se trata de hacerlo. Muchos aquí el Señor ha planeado un ministerio increíble para las vidas de algunas personas aquí, pero por el pecado no se ha desarrollado. Por el amor al pecado no se ha desarrollado. Por el amor al mundo no se ha desarrollado. Muchos aquí tienen talentos increíbles, potencial increíble para predicar, para anunciar su palabra, para comunicar, para hacer muchas cosas, pero no se ha desarrollado porque hay un pecado secreto. No se ha desarrollado. Oh Señor, es tiempo, iglesia, de pedirle perdón. Es tiempo de pedirle perdón. Tu tiempo se está acabando. ¿Qué le vas a decir al Señor en el día del juicio? Hoy voy a pedirle a todo mundo que no está aquí enfrente orando que levante su mano. Todo mundo, levanta tu mano. Es tiempo de confesar ese pecado que ha estado estorbando, que ha sido un obstáculo para tu potencial, para tu desarrollo espiritual, ministerial. Es tiempo de renunciar todo pecado. Es tiempo de renunciar toda adicción, toda maldad, borrachera, masturbación, pornografía, adulterio, fornicación, orgullo, lujuria. En el nombre de Jesús, toda adicción a drogas, en el nombre de Jesús. Ahorita mismo, iglesia, confiesa esos pecados, esas adicciones. Ahorita mismo renunciamos todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu que ha tenido encadenado a las personas, a las adicciones, a los pecados. Hoy mismo renúncialo. Renuncio a este pecado. Dilo: renuncio. Dilo el pecado que renuncias. Es tiempo de hacerlo. Hay una guerra espiritual ahorita aquí. Renuncio masturbación, renuncio pornografía, renuncio lujuria, renuncio orgullo, renuncio borrachera, renuncio. Vamos, díselo. En el nombre de Jesús, te vas de mi vida y no vuelves más.
Hoy hablo a todo espíritu de las tinieblas que ha estado perturbando a las familias, a tu vida. En el nombre de Jesús es echada fuera ahorita mismo. Ahorita mismo. En el nombre de Jesús. El Señor, wow. ¿Cómo te llamas, bro? Tú de negro. No, el muchacho atrás de ti. Tú, sí. Él, el que acaba de voltear. Él, sí. Usted, sí. El Señor, no sé por qué me hace. Mira, yo no soy una persona para que le gusta el show, que le gusta hacer esto y el otro, pero hay una luz resplandeciente en ti. Hay una luz resplandeciente en ti. Y es muy común decir: el Señor tiene un plan para tu vida, el Señor tiene un propósito, porque sabemos que el Señor tiene un plan para sus hijos. Pero hay un ministerio muy especial en tu vida. Quizás te he visto una o dos veces, pero el Señor, hermano, quiere que te humilles completamente. Completamente. El momento que tú le rindas todo al Señor, todas tus preocupaciones, todos tus planes, todos tus deseos, tus dudas, tus preguntas, es cuando el Señor va a tomar el control de tu vida por completo y va a hacer algo especial en ti. Hoy es tiempo. Este momento va a marcar tu vida. Ore por él, hermano, por favor. Nadie tiene que orar por él. Tú mismo, tú y Dios. Tú y Dios. Hoy mismo, tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú conoces el deseo de buscarlo, y el Señor va a ver tu corazón y lo va a cumplir en tu vida hoy. Hoy lo va a cumplir en tu vida, porque ve tu disposición, ve tu corazón. El Señor lo va a cumplir. Y muchas personas aquí por orgullo, por altivez, por religiosidad, no han sido usadas con la potencial que el Señor ha querido. Pero es tiempo de rendirse completamente al Señor. Es tiempo de despojarnos completamente de todo pecado, de toda maldad, porque de ti depende tu familia, de ti depende tu futuro. La sociedad depende de nosotros, los hijos de Dios. Si has visto el mundo cómo está de peor en peor, mucha gente se está perdiendo con ideologías equivocadas, con doctrinas falsas. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Dónde están esos talentos que el Señor te ha dado para expandir su reino? ¿Dónde están? ¿Dónde están cuando el Señor te usaba? ¿Dónde estás ahora? Te has alejado. Es tiempo de volver. Es tiempo de dedicarle tu vida por completo. Es tiempo de cortar amistades. Es tiempo de cortar amistades que no te convienen, aún con familiares. Es tiempo de cortarlo hoy mismo. Toma la decisión, porque el Señor te está dando una oportunidad más. Una oportunidad más. Ahora está de ti. Está en ti. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Unos minutos más, solamente medita en su presencia. Lo he dicho muchas veces, en varias ocasiones, en el silencio de la presencia del Señor, escuchamos su voz. Y en el silencio el Señor a veces nos quebranta, nos transforma, nos renueva. En ese silencio a veces ni tenemos que hablar ni decir nada. Espíritu Santo, no nos permitas ir hasta que tú termines. Hasta que tú termines. Manifiéstate.
Señor, manifiéstate en este momento a las vidas. Háblales, quebrántalos, muéstrales el abrazo de tu amor, ese abrazo que nunca han sentido. Hoy mismo, Señor. Oh, tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Tu presencia me quebranta, tu presencia me transforma. Tu presencia me cambia. Y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Díselo, dile cuánto lo necesitas. Dame de beber, Señor, de tu manantial. Danos más de ti. Dame de beber. Necesito más. Necesitamos más. Dame de beber. Desciende sobre tu pueblo, Jesús. Espíritu Santo, desciende sobre tu pueblo. Que la nube de tu presencia descienda aquí. Danos de beber, Señor. Yo necesito más. Dame de beber. Vamos, díselo. De tu manantial, Señor. Dame de beber. Necesito. Te tienes que dar cuenta que necesitas del Señor. Te tienes que dar cuenta que necesitas del Señor. Te tienes que dar cuenta que no es por tu propia fuerza. Oh, dame de beber. Vamos, díselo más fuerte. Yo necesito más. Oh, levántale tus manos y tu voz, díselo. Y dame de beber. Desciende sobre mí. Oh, anhelo tanto, Señor, beber de tu manantial. Anhelo tanto recibir de ti. Yo necesito. Vamos, no te canses de decirle: te necesito, dame, dame. Danos de beber, oh mi Señor, de tu manantial. Dame de ¿cuántos pueden sentir la paz del Señor en este lugar? La presencia del Señor está aquí. Te damos gracias por este privilegio, mi Señor, de poder entrar en tu presencia,
de poder escuchar tu palabra, de poder reunirnos, de poder ser sanados, quebrantados, transformados. Señor, hoy oro por cada familia, por cada hermano, hermana, cada joven. Que tú, Señor, nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en cada momento, a vivir un estilo de vida que te agrada a ti, a recordar que si estamos bajo tu voluntad, esas casualidades, esas coincidencias, es porque tú tienes un plan para nosotros. Ayúdanos a seguir ese plan, así como José y María, así como el eunuco y Felipe, y así como, ¿quién era el otro? José. Ayúdanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y nosotros, ¿cuántos se van bendecidos? Dele más fuerte el aplauso al Señor. Vamos, déselo.